Hora 13, 3 minutos, seguimos avanzando en Informativo Sarandí, recibiendo ahora, como siempre, con gran gusto aquí en estudios, en vivo, al comisario Benjamín Liberoff. ¿Cómo te va, Benjamín? Hay gente que de pronto no tiene idea de lo que estamos hablando, pero lo cierto es que la delegación que concurrió a la feria de Osaka tenía la figura del comisario, que viene a ser el coordinador de la delegación, pero en definitiva fuiste eso, comisario uruguayo. Estoy siendo. Está siendo, Estoy es cierto, siendo, claro. Hasta el 13 de octubre Claro. la expo sigue abierta, recibiendo público. Hasta el domingo pasado ya se superaron los 15 millones de visitantes, de los cuales más de 2.200.000 han pasado por el pabellón donde está el stand de Uruguay. ¿Era la expectativa que tenían? Bueno, cuando uno maneja ese número Un tan país impresionante, es difícil decir si era la expectativa. Sobre los que iban a entrar, mi impresión es que están 2 millones abajo de lo que pensaban. Ajá. Pero que era 26 millones o 28 millones. Sí, sí. Del punto de vista de Uruguay, no tenía efectivamente una perspectiva, pero esto nos ha ido permitiendo generar activaciones y actividades, cuando fue el millón, cuando ahora son los 2 millones. Y tengo la expectativa de que, bueno, antes que cerremos, sí, habrán pasado por el stand la misma cantidad de habitantes que tiene Uruguay. Claro, claro. Hay una pregunta cantada. ¿Cómo se capitaliza esa feria para nuestros intereses como país? Bueno, yo creo que a partir de las premisas con las que Uruguay definió que quería participar y que iba a estar presente, que era fortalecer la colocación de productos uruguayos en Japón, era también utilizar este periodo para entablar relaciones con esa área del mundo que Uruguay tiene débil la presencia y vive el 40% de la población mundial, como es Asia, y que desde ese punto de vista es un área que requiere alimentos, que de los productos que Uruguay exporta tradicionalmente. Por lo tanto, ese era el segundo capítulo, y el tercero era, yo diría que como un gesto de retribución que Uruguay también le presta a Japón, en tanto y en cuanto tenemos más de 100 años de relaciones diplomáticas. Y creo que contigo mismo aquí en este programa señalé que los uruguayos no tenemos una idea cabal de lo que ha significado esa cooperación y ese apoyo de Japón hacia nuestro país. Benjamín, ¿cómo lo resumirías, ese aporte del vínculo Japón-Uruguay, Uruguay-Japón? Voy a ser muy, muy popular y gráfico, si me permite. Uno rasca un poquito y sale un japonés. Cuando digo sale un japonés, es alguna relación con Japón. La más evidente o importante que a mí me permito señalar ahora es que Japón estudió el potencial del desarrollo forestal de Uruguay antes que se aprobara la ley forestal en 1987. Mirá qué dato es. Y al año pasado, un holding que estuvo como sponsor o está trabajando con nosotros en el stand, Hoji, compró 42.000 hectáreas forestadas en Tacuarembó y Rivera. Y la reunión que yo mantuve y que el ministro Frati, que encabezó la delegación del Día Nacional en junio, se mantuvo, ellos dicen, nosotros compramos un piso, lo que nosotros queremos es agregar valor sobre esto, por lo cual eso sonaba como miel a las abejas. Claro. Porque efectivamente hoy la forestación para Uruguay tiene casi un equivalente con lo que fueron las vacas de Hernandaria. Es que a veces viste que están en el primer lugar. Pero no sí. solo por eso, que sí, ya está arriba la forestación individualmente, claro. Pero si uno mira del punto de vista de lo que implica para el Uruguay poder generar valor sobre un producto que nosotros lo tenemos asociado a la celulosa, correcto, y al aserradero. Ahora bien, en el mundo de la forestación se generan muchos de los productos que se hacen con derivados de combustibles fósiles. Claro. Por lo tanto, la celulosa cubre eventualmente ese espacio. Yo me pregunto, y lo he dicho con bastante insistencia a veces, ¿cuál es la razón por la cual en el Uruguay no producimos muebles de cartón?
Cuando uno ve que en las Olimpiadas pasadas el mobiliario de la Villa Olímpica era en cartón, claro. Y ese cartón que se puede producir en Uruguay permite, por ejemplo, cuando tenemos los acontecimientos de gente que duerme en la calle, cuando va a los albergues y a las condiciones que se generan, perfectamente podría haber un mobiliario que es reciclable a partir de muebles de cartón. Uh-huh. Pero también pasa con los asentamientos y también pasa, porque yo lo vi en Italia y en otros lugares, los hostels tienen muchos de ellos mobiliario a partir de cartón. Entonces, ¿por qué no ser un IKEA de muebles de cartón para el Mercosur? Constrúyalo usted mismo. No estoy diciendo que se pueda ni que sea soplar y hacer botellas. Lo que digo es que miremos eso. Entonces, alguien que compra 42.000 hectáreas, que dice yo compré el piso pero vengo a agregar valor, bueno, caramba, es un socio estratégico. Pero me pasó con otra cosa muy puntual y que habla de esto justamente. Uno de los con los que hablé para poder hacer teleconferencias y algunas otras cosas respecto a Uruguay para esta época fue Rafael Radi. Cuando hablo con él me dice, ¿hablaste con Cohen? Y le dije, no hablé. Bueno, su desarrollo profesional de posgrado en gastroenterología lo tuvo en Japón. Okay. Y dice, toda la imagenología que está en el Hospital de Clínica de la Facultad de Medicina vino por la cooperación con JICA de Japón. Uh-huh. Y entonces empezás realmente, y son más de 900 a 1000 becarios o profesionales que han trabajado allá, de alguna manera. Entonces yo lo resumo en eso, que también Uruguay tiene que ser generoso de reconocer eso. Hice una presentación para las intendencias y no hay ninguna donde no haya una ambulancia, no haya un equipo arreglado de salud, no haya un paneles solares, etcétera. Entonces, Benjamín, me parece que es bueno ser agradecido. En la libretita de apuntes, ¿qué deberes te trajiste? Porque esto tiene que ser bidireccional y estuviste en contacto con gente que probablemente te haya dicho, mire Liberov, la verdad tenemos un interés enorme, pero a ver si desmontamos o algunos permisos o algunas regulaciones. ¿Hubo algo en ese sentido? No, sin duda. El tema de los aranceles no solo le preocupa a Trump, sí. Pero para algunos de los productos nuestros, los lácteos, por ejemplo, tienen alguna dificultad. Ahora, yo diría, nosotros estamos midiendo por cantidad de contacto, por cantidad de notas de prensa, por cantidad de visitas, por cantidad de productos que estamos presentando, y una de las cosas que importan es que el 3 y 4 de octubre, o sea, sin haber terminado la Expo, se va a hacer una nueva sesión de la Comisión Mixta Japón-Uruguay, que es donde se establecen lineamientos de trabajo de futuro. Entonces, sobre la base de lo que hemos venido aprendiendo, es un insumo para esas negociaciones. Cuando en 17 de junio la delegación nacional fue el director de la Corporación para el Desarrollo y estuvo viendo los temas de riego, estuvo viendo de logística del puerto, estuvo viendo los temas de ferrocarriles, que también estuvo el encargado de ferrocarriles del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Cuando la ANDE fue el presidente Juan Dorrego, que ayer presentó su plan de acciones en Atlántida, entonces ahí fueron quedando por las relaciones insumos, con una cosa muy importante, o por lo menos para mí muy importante. Nosotros íbamos con la idea en junio de pedir a una agencia japonesa similar a Uruguay 21, que funciona en Japón, que nos ayudara a los contactos con el sector privado. Nos recibieron muy bien, pero a la semana nos llaman y dicen, mire, hay un problema, nosotros queremos ser coorganizadores, no solo apoyar. Bueno, ahí tienes un marcador, un indicador de algo. Pero después las actividades en Osaka fueron para 80 empresas japonesas y en Tokio similar con otro agregado, que es la regional Asia del Banco Interamericano de Desarrollo, fue parte. Incluso íbamos a hacer la actividad en su sede y tuvimos que cambiarla a otra porque la capacidad que tenía el Banco Interamericano no permitía hacer el encuentro y las confirmaciones. Entonces, esos son insumos y, tal cual tú dices, uno se trae, digamos, algunos elementos que tiene que hacer. Por ejemplo, si yo no presento las carpetas de acuerdo a cómo las piden ellos, es muy probable que los proyectos se vayan a enlentecer. No digo desaparecer, enlentecer. Es muy de formulario, es muy de determinados criterios.
cuando tú pides una reunión, tienes que decir quiénes van a ir, cuál es su currículum y qué temas quieres tratar. Y hasta cómo te tenés que vestir. Y en función de eso, bueno, no tanto como eso, pero en función de eso también ponen las contrapartidas. Claro, pero vos sabés que en el marco de estos protocolos, porque no es la primera vez que lo escucho, hay tal grado de especificidad que tal vez sea una cuestión que tenemos que asumir como un aprendizaje, porque es una cultura tan distinta. Bueno, te voy a decir un ejemplo que ratifica lo que tú dices. El almuerzo protocolar formal el 17 de junio, que estaba previsto para 15 de la parte uruguaya y 15 de ellos. Por lo tanto, había espejo ahí, ¿cierto? Como estaba haciendo tanto calor, dijeron que se admitía ir sin corbata. O sea, que estaba establecido un determinado criterio de protocolo, que ya lo sabíamos, pero a ese punto llega, tal cual tú mencionas, se admite que por la temperatura, de todas maneras nos portamos todos bien y había aire acondicionado donde estábamos almorzando y por lo tanto teníamos la corbata. Me voy a detener un minutito en aspectos que tienen que ver con la economía global, planetaria, que seguramente habrá sido motivo de controversia, de discusiones o de charlas ahí en Osaka. Pero sos un andariego del mundo, si se quiere. Me imagino tu pasaporte poblado de sellos de todos los destinos. Japón siempre sorprende por algo. ¿Qué fue lo que más te impactó en este último viaje? Yo soy bastante pueblerino, entonces cuando uno habla de números, te perdés, digamos, en ese lugar es impresionante. Ahora, el orden, el respeto por las regulaciones, independiente de que estés de acuerdo o no, ellos tienen un ordenamiento en su funcionamiento permanentemente, el cuidado por las áreas verdes, el tratamiento de los residuos y los efluentes. Y una cosa que no pude corroborar, ahora voy a tratar, en septiembre tengo previsto ir, porque normalmente hablan de que es una sociedad envejecida la japonesa, y expresan preocupación por ese tema. Sin embargo, en la calle no se ve eso, se ve mucha juventud, personas jóvenes. Claro. Entonces voy a ver. Y los veteranos saludables, bueno, también llegan a la vida con otro grado de... Exacto, pero eso tiene que ver con todo el concepto de la cultura asiática, donde quienes cuidan a quienes. Y entonces hay todo un proceso, las jubilaciones son bajas, etcétera, porque la familia se supone que asume, en China es más que aquí en Japón. Pero después, bueno, hice un día el recorrido del bus turístico, como hace cualquier turista, y efectivamente pasar por la estación de tren en Tokio, cerca de lo que fue la Villa Olímpica, y que cada cruce de semáforo junta 3.500 a 4.000 personas, es brutal cuando cambia la luz. Incluso te recomiendan, dice, si usted va a hacer, no se detenga a sacar fotos en el medio. Y eso te da una idea de la magnitud, pero después hay mucha gente muy calificada, muy calificada. El idioma inglés no pesa tanto como yo me imaginé para las cosas. Ellos hacen cuestión de que se hable japonés en las reuniones bilaterales, prácticamente en todas. No en lo empresarial, pero en lo oficial, estatal, sí. Y lo que nosotros tenemos que también, y fue una cosa valorada, todos nuestros materiales audiovisuales en una pantalla de 7x5 aproximadamente son doblados. No hay nada que no esté en japonés. Y eso ayuda mucho, porque hay que imaginarse que Osaka es como un prado multiplicado por 1000 veces, ¿no? Entonces, ahí se transita con determinadas características del público. Y si hay algo que el sonido, la voz no funciona con él inmediatamente, pasa y sigue. Sí. Entonces, bueno, una experiencia extraordinaria. Vas a volver en septiembre y seguramente allí como se le da el cierre a Osaka en octubre. Fuiste integrante de un gabinete, ocupaste posiciones de relevancia política en la toma de decisiones y sabes perfectamente que un país no marcha solamente con un ministerio tirando, ¿no? O sea, ahí tiene que estar economía, cancillería, correcto, turismo, ganadería, en fin. Es un conjunto y son todos juntos. El asunto es que además nuestra escala no nos permite ni siquiera pensar en una economía cerrada. Sería un disparate, ¿no? Eso ya está superado por la vida. Totalmente superado ese debate, por suerte. Lo cierto es que hay que encarar esta cosa de la apertura al mundo. Pero ¿cómo hace Uruguay
o cómo debe diseñar su estrategia para abrirse a un mundo cada vez más cerrado y proteccionista? Bueno, a ver, en Japón lo que noté, por ejemplo, es de que ellos están asumiendo que tienen demasiados huevos puestos en la canasta de relación con Estados Unidos. O sea, su producción automovilística tiene una dependencia casi absoluta, no absoluta, pero muy alta, y están percibiendo que tienen que mirar de otra manera. Claro. Y hay mucho más. Cuando uno habla, yo visité uno de los pabellones, es Future City, o sea, ciudades del futuro. Y ahí está Hitachi, Kawasaki, Suomi, está Kubota, que produce equipamientos o maquinaria agropecuaria que se vende acá en Uruguay. Y uno lo que percibe, digamos, es la diversidad de producción que tiene cada uno de esas estructuras. Y por lo tanto, efectivamente, así como a nosotros nos preocupa estar allá, ellos han empezado a percibir que necesitan diversificar. O sea que ahí tenemos una ventana, teóricamente, de oportunidad para alguna cosa. Y también hay que ser consciente que si ellos dicen, bueno, vamos a hacer una apertura acá, los millones son muy grandes y entonces tiene un espacio Uruguay que eventualmente desde acá es difícil de imaginar. Me pasa lo mismo con la India, ahora, Uruguay mucho más acentuado. Está bien, Uruguay como parte de una región, imagino. Del punto de vista económico no hacen cuestión de parte de una región. El que cuando necesitan lácteos o carne o lo que sea, trabaja. Por ejemplo, ahora Frati estuvo, que fue al frente de la delegación, tuvo conversaciones con frigoríficos japoneses, 5 grandes estructuras, de los cuales 3 ya compran, 2 no compraron, no compraban todavía y hay posibilidades, pero ahora sé que se está negociando para tratar de que entre la certificación para la miel. Los vinos están creciendo en colocación, los olivares ganaron, incluso en Japón, Santa Laura ganó uno de los premios. O sea, el CASMU fue y tiene un acuerdo con una de las empresas de tecnología vinculada a la imagenología, y entonces están desarrollando determinados proyectos de características. Entonces, no es que como región, acá hay cosas puntuales, pasa a otro nivel. En el 6º piso del Hospital de Clínica se abrió el centro 32 posiciones vinculadas a diálisis con tecnología japonesa. Exacto, sí, tuve la oportunidad. Entonces, lo que hay que encontrar, te cuento, por ejemplo, hay una firma de una uruguaya que se llama OUN, que produce prendas con diseño a partir de lanas vírgenes. Hace 10 años que vende productos allí. Y no son de los que cuestan $5. Claro. Entonces, hicimos una activación con ella, a los efectos de que presentara en Osaka y presentó en Tokio. Y hay pintores uruguayos que tienen presencia en Tokio. O sea, no es un problema de estar, entre comillas, encorsetado, tener que ser. Distinto, por ejemplo, si en turismo. En turismo, claramente, si no nos presentamos como región, el público que en Japón está pensando en venir solo a Uruguay es ínfimo. Ahora, existe la posibilidad, efectivamente, incluso por un hecho que es muy importante para esto. La colonia de los Nikkei de descendientes japoneses en San Pablo es la más grande del mundo. Está entre 2,5 millones y 3 millones. Por lo tanto, si hay tráfico étnico, la posibilidad de decirle, bueno, estamos a 2,5 horas de avión, agrega valor. Son unos 2.400 a 2.700 japoneses por año que llegan a Uruguay. La mayoría de ellos como opcional de Buenos Aires, no vienen directamente aquí. Entonces, en eso estamos. La viceministra de Turismo, Ana Claudia Carán, va a participar de Osaka ahora de la semana del 23 al 27 de septiembre, porque incluso a 100 kilómetros de Osaka está la Feria de Turismo Internacional de Japón en esa fecha. Cierra entonces, por todos lados. Vamos en esa dirección. Y el intendente de Canelones, estamos haciendo todas las gestiones para ver si se puede iniciar un proceso de hermanamiento entre Canelones y Osaka. Mire qué bueno. Muchas gracias por estos minutos. No te quedes con ningún anuncio guardado. Decime si, por ejemplo, te consta que hay una inversión, porque fue noticia cuando se fueron los japoneses. Ojalá que seamos noticia en breve, porque viene otra compañía. Esta noticia no fue tan noticia de las 42.000 hectáreas forestales, pero me parece una enorme noticia.
Y del punto de vista, digamos, si nosotros logramos, por eso el tema de la cooperación, nosotros aquí tenemos que mirar que hay las cuestiones comerciales que importan, pero por ejemplo, sé que va a comenzar un proyecto de acuicultura con el Ministerio de Industria y Energía y el MG, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, entre Japón y Uruguay. Y estamos viendo los temas de la pesca y demás, o sea que ahí hay un factor. Sé que vienen técnicos japoneses de cooperación para un área deportiva que practican los japoneses aquí, los descendientes de Japón, y vienen también para cuidados de Sistema Nacional de Cuidados. Pero muy probablemente 2 becarios del Ministerio de Turismo van a poder ir a Japón a hacer un curso allí para desarrollar trabajo. Inversiones como tal yo no manejo en estos momentos como para poderlo decir, pero si la hoja de ruta que se establece en octubre para 5 a 10 años abre camino. Sí, que sea sostenible, porque tampoco se trata de ir a una feria y hacer, como decís vos, algunos intercambios, en fin, y después que quede en la nada. Esto es una cuestión de un vínculo que es centenario. Además, por eso, digamos, el hecho de haber ido con casi 25 empresas, el haber tenido la receptividad por parte de las distintas empresas japonesas de esto, nos abre un camino y tenemos la posibilidad de consolidar esto a partir de la comisión mixta. Muy bien. Bueno, te esperamos al cierre de Osaka. Bueno, sí. Muchas gracias. Va a ser encantado, un gusto poder transmitir alguna experiencia. Benjamín Liberov. Pausa y seguimos adelante. Más entrevistas,